Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este tiempo de estudio de los evangelios, centrándonos ahora en el Evangelio de San Marcos. El capítulo 8, desde el versículo 27 al 30, nos dice lo siguiente. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otro, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a nadie. Este texto que acabamos de leer se conoce como la confesión de Cesarea de Filipo. Esa confesión donde Pedro reconoce que él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. En otras palabras, el cumplimiento de todas aquellas profecías que durante siglos habían sido la esperanza del pueblo de Israel. Otros, sin embargo, pensaban que era Juan el Bautista que había resucitado. Otros creían que quizás era Elías u otro de los profetas. Pero la pregunta que hace Jesús, que es la más significativa en todo caso, es cuando Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Muy bien. La respuesta de Pedro fue una confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ninguno de los otros discípulos negó la confesión de Pedro, por lo cual había algo que la gente creía de Jesús, pero había algo que ellos creían de Jesús. La gente podía pensar que Jesús era tal vez Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos, que había vuelto a la vida, o Elías, el gran profeta que tenía que venir antes de la venida del Mesías. Pero lo que decía la gente no era lo importante para Jesús. Lo importante para Jesús era lo que sus discípulos pensaban acerca de él. Y esta confesión de Pedro, que es la expresión de la fe de esos 12 hombres que seguían a Jesús de un lado para otro, que estaban escuchando las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, que habían visto los milagros de Jesús, que compartían con él la vida, esa confesión de fe es lo significativo. Porque en última instancia, a Jesús no le preocupa los que piensen de él aquellos que no le conocen, sino que le preocupa qué piensan de él los que le conocen, aquellos que le siguen, aquellos que le han aceptado a él como Señor y Salvador personal. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para otros? En el mundo en el que nosotros vivimos, para muchos Jesús es simplemente un personaje probablemente que ni existió. Muchos dicen que no hay ninguna evidencia histórica de la existencia de Jesús, lo cual es completamente falso. Tenemos una cantidad de evidencias históricas que nos permiten saber que Jesús existió. El Jesús de la historia, por supuesto que existe. Para otros, es un personaje histórico más. Con las evidencias históricas que hay, dicen, sí, Jesús existió, fue una persona que predicó una enseñanza muy bonita hace 2000 años atrás, y poco más, es un hombre. Algunos llegan todavía un poco más allá, y dicen que realmente Jesús fue un hombre enviado por Dios para traer un mensaje maravilloso a los seres humanos, y que vino a mostrarnos que Dios es un Dios de amor, pero sigue siendo un hombre. Otros todavía se atreven a dar otro paso y dicen, no solo era un enviado de Dios, era un mensajero de Dios, era un auténtico profeta, era realmente un profeta que nos vino a traer la palabra de Dios. Todos ellos de alguna manera reconocen a Jesús y ven en Jesús algo grande, ven en Jesús algo extraordinario, pero no llegan a ver lo que realmente es Jesús. ¿Quién es Jesús en primer lugar para la Biblia y qué debiera ser Jesús para ti? Según la palabra de Dios, Jesús es Dios, aquel que desde toda la eternidad cohabitó y compartió la eternidad con el Padre. El Evangelio de Juan lo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Sus salidas, según el libro de Miqueas, son desde los días de la eternidad. Así que Jesús es coeterno y coigual con el Padre. Es una de las personas de la deidad.
y como persona divina tiene el mismo poder del Padre. El mismo Padre en la carta a los Hebreos en el capítulo 1 reconoce a Jesús como Dios. A lo largo de todo el Nuevo Testamento se habla de Jesús como Dios. Y ya en el Antiguo Testamento se vislumbra la divinidad de Jesús. Así que en primer lugar, Jesús es divino, Jesús es Dios. Pero es Dios que toma la naturaleza humana. Y en un acto milagroso, incomprensible para nosotros, ese Dios eterno y singular se hace hombre en el vientre de María. Y es el Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo eterno de Dios hecho hombre, que toma nuestra naturaleza, vive con nosotros, vive como uno de nosotros, para mostrarnos, como dije en más de una oportunidad, la vida de Dios en carne humana. Ese es el Señor, ese es Jesús. Según la Escritura, Jesús dedicó toda su vida a hacer buenas obras, vivió haciendo el bien y sanando a otros, desarrolló un carácter perfecto, desarrolló una vida impecable y ofrece ese carácter perfecto y esa vida impecable a todos aquellos que crean en él. Jesús vino como vicario del ser humano, vino a ocupar el lugar del ser humano caído, a triunfar donde Adán había fracasado, a ganar donde los seres humanos habían perdido completamente y a recuperar para el ser humano lo que en Adán todos habíamos perdido. Jesús es la victoria de Dios para la humanidad. Jesús es el gran acto de justicia de Dios a favor del hombre. Es el gran acto redentor de Dios para el ser humano. Así que Jesús, para poder hacer esto, entregó su vida por cada uno de nosotros. Esa vida impecable, esa vida perfecta, la entregó para que nosotros podamos tener vida eterna y finalmente vivir, cuando Él regrese por segunda vez en gloria y majestad, en un paraíso restaurado. Ese es Jesús, el Salvador del mundo, el Salvador de toda la raza humana caída. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué has hecho tú con Jesús? ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador personal? Porque, ¿sabes? La Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesús, su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién es Jesús para ti? Porque no es suficiente con que aceptes a Jesús como un personaje histórico. Mucho peor si aún niegas que Jesús ha existido. No es suficiente con que creas que es un buen hombre, incluso engendrado por Dios. No es suficiente con que creas que es un profeta, una persona que enseñó una doctrina maravillosa, un hombre muy bueno. Debes creer que Jesús es tu Salvador personal. Debes aceptar a Jesús como el único redentor de tu vida. Porque solo en la medida que tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, podrás ser salvo. Porque no hay otro que puede traer salvación. Porque no hay salvación fuera de Jesús. Ahora bien, si tú aceptas a Jesús, si yo acepto a Jesús, si lo aceptamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces se produce un milagro extraordinario en nuestras vidas. Se produce el milagro del perdón, de la liberación de la culpa, y se produce el milagro del nuevo nacimiento. Experimentamos un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Así que si de alguna manera tú experimentas culpa por algo, hay perdón en Jesús. Si tú sientes que debes experimentar un nuevo comienzo en tu vida, es Jesús la solución para tus problemas. Él puede hacer que tu vida empiece de nuevo. Él puede hacer que tu existencia vuelva a cobrar sentido si esa existencia ha perdido realmente el sentido. Puede devolverte la esperanza perdida, las ilusiones que se han apartado, reconstruir los sueños rotos de tu vida y por sobre todas las cosas Jesús a ti y a mí nos puede dar la vida eterna. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que creas en Él? ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que le aceptes a Él? Por eso, querido amigo, querida amiga, querido hermano, hermana que me escuchas, ¿quién es Jesús para ti? No quién es para los otros. ¿Quién es Jesús para ti? No importa lo que otros opinen de Jesús. En los días de Él había diferentes opiniones. Sus discípulos expresaron lo que muchos creían acerca de Él. Pero Él dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Querida iglesia, ¿quién es Jesús para ti? Queridos líderes de la iglesia, ¿quién es Jesús para vosotros? Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, ¿quién es Jesús para vosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros?
Ojalá que nosotros podamos decir como Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el único Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios, el cumplimiento de toda la esperanza de tu pueblo y el Salvador de la humanidad. Hoy podemos aceptar a Jesús como Señor y Salvador y hoy ser salvos. No pierdas esa oportunidad. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.